Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Vamos a hablar hoy de redistribución de la riqueza en nuestra región, Latinoamérica, empezando por Argentina, donde el gobierno de Alberto Fernández ha enviado al Congreso un proyecto de ley para capturar lo que llama la renta inesperada obtenida por grandes empresas a raíz de los aumentos de precios internacionales a causa de la guerra en Ucrania, precios que ya venían subiendo a causa de la pandemia. Presentando esta iniciativa, Fernández destacó que los aumentos de precios se traducen en ganancias multimillonarias para muy pocos. La iniciativa propone crear un impuesto del 15% adicional en la renta para las empresas, que en 2022 obtuvieron beneficios superiores a 8 millones de dólares o que aumentaron su margen de beneficio en más de un 20%. Sobre este asunto vamos a hablar ahora mismo con nuestro colega Alejandro Rebosio, que nos escucha en Buenos Aires. Alejandro, grandes medios y empresas parecen en su mayoría contrarios a este impuesto que ahora está en manos del Congreso, donde el gobierno peronista no cuenta con mayoría. ¿Qué perspectivas de éxito tiene esta iniciativa? Es difícil que tenga éxito porque el gobernante Frente de Todos, peronista, carece de mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y necesitará votos de legisladores independientes para poder ser aprobado. En los últimos tiempos al peronismo le está costando mucho lograr mayorías en el Congreso. Sin embargo, a fines del año 2021 hubo una ley que incrementó el impuesto a los patrimonios altos de las grandes ricos de Argentina y se consiguió con el apoyo de diputados socialistas y de la izquierda. Y Alejandro, ¿cuáles sectores de la economía argentina serían los más afectados por este impuesto a la renta extraordinaria? El gobierno de Alberto Fernández no definió a un sector en particular, como han hecho, por ejemplo, Italia y Reino Unido con los proyectos de impuestos extraordinarios para el sector energético beneficiado por la guerra de Ucrania. El gobierno apunta a todos los sectores que hayan mejorado su margen de rentabilidad, no por un aumento de las ventas con respecto a 2021, sino por aumentos de precios. Eso abarca, por supuesto, sectores de alimentos, sectores de energía, pero también otros sectores que no están tal vez directamente relacionados con el conflicto bélico. Y con una medida como esta, Alejandro, ¿está arriesgando el gobierno un nuevo enfrentamiento con el campo como el que tuvo Cristina Kirchner y que hasta ahora Fernández ha intentado evitar a toda costa? Por ahora no parecería que vamos camino a un enfrentamiento como el que hubo entre el gobierno peronista y el campo en 2008 por un aumento de impuestos a la exportación. En este caso, este impuesto a la renta inesperada no afecta a los pequeños y medianos agricultores, sino que apunta a las 600 grandes empresas de Argentina. A su vez, de esas 600, el gobierno estima que solamente unas 300 van a mejorar el margen de rentabilidad y terminarán pagando este impuesto a la renta inesperada. Por lo tanto, no se espera por ahora un conflicto con el campo. Esta reticencia de Fernández, Alejandro, a ir a por los ingresos de los sectores más beneficiados de la pandemia y de la guerra está en la raíz de las diferencias con sus socios kirchneristas. ¿Puede esta iniciativa limar las asperezas? Yo creo que esta iniciativa de Alberto Fernández justamente busca limar estas asperezas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina Kirchner y su gente están reclamando una mayor redistribución de los ingresos y de la riqueza en una economía argentina que se está recuperando de la pandemia y justamente este proyecto busca contener a esos sectores kirchneristas dentro del gobierno peronista. También hay otro proyecto que busca perseguir a los patrimonios que están de argentinos en el extranjero ocultos y también eso buscará calmar las aguas dentro de la coalición oficialista. Alejandro Rebosio en Buenos Aires, gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Y las medidas que los empresarios argentinos le piden a su gobierno son las que quiere implementar en su país el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que se propone reducir el gasto energético de sus ciudadanos con un recorte de impuestos a los combustibles para vehículos y para el gas de cocina. Una maniobra para bajar los precios precisamente a 4 meses de las elecciones presidenciales. Con este objetivo, Bolsonaro ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de enmienda constitucional que permita intervenir estos precios y reducir los impuestos que se les aplican. Detrás de Ignacio Lula da Silva en los sondeos de cara a las presidenciales, Bolsonaro trata desesperadamente de controlar la inflación que supera el 12% en los últimos 12 meses.
Y para hablar de lo que sucede en Brasil, contamos con Marcelo Silva de Souza, que nos escucha en Brasilia. Marcelo, el precio de la gasolina es una de las variables económicas clave para cualquier presidente en busca de la reelección. ¿Qué es lo que va a hacer Bolsonaro dentro de pocos meses? ¿Cuánto hay en esta propuesta de planificación económica? ¿Cuánto hay de electoralismo? ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Bueno, una medida que fue recibida aquí en Brasil por algunos economistas que la calificaron como electoralista y poco sustentable en el mediano y largo plazo. Esto porque se trata de una medida que tendrá fecha de inicio si es aprobada por el Congreso y al mismo tiempo una fecha final de caducidad el 31 de diciembre y que llega justamente a 4 meses de las elecciones, cuando las encuestas manifiestan que la principal preocupación de los brasileños es la economía y en especial la inflación, que viene siendo empujada desde hace más de 9 meses en 2 dígitos por las subas de los combustibles. Y una medida que tiene un blanco claro, que es lo que hace especular con que se trata de un plan meramente electoralista, y es que el gobierno va a desembolsar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares para compensar las arcas de los estados, de las provincias, pero con fondos extraordinarios, que no está muy claro de dónde saldrán. Algunos especulan que este dinero podría venir de la venta de Electrobras, la compañía de energía que acaba de ser aprobada su privatización y cuyas acciones todavía no se negociaron. En definitiva, se trata de un plan que muchos ven como una gran bala de plata del gobierno para intentar aliviar en el corto plazo los bolsillos de los brasileños, con un impacto desinflacionario muy claro en el corto plazo, pero que no será sustentable seguramente en el largo plazo y que va a tener un costo fiscal muy alto. Precisamente, Marcelo, las rebajas de impuestos en commodities, sobre todo durante periodos de alza de precios, suelen ser efectivamente canceladas al poco tiempo por nuevos aumentos. ¿Por qué no habría de suceder esto en este caso? Bueno, en efecto, Andrés, ese es uno de los grandes temores de que Brasil desembolse una gran suma de dinero que va a salir de las arcas del Tesoro y que en definitiva en los puestos de conveniencia no tenga ningún impacto para los consumidores brasileños. Economistas estiman que si las condiciones actuales del barril del petróleo y de la cotización del dólar, el otro gran factor que explica los precios de los combustibles aquí en Brasil, se mantuvieran estables, podríamos ver rebajas de entre 10 y 20% en los diferentes tipos de combustibles. Pero claro, está el factor dólar, está el factor institucional en un Brasil que va a tener elecciones en el segundo semestre y que muchos vaticinan como las elecciones más tensas desde la redemocratización. Y también está claro la desconfianza del mercado, que hoy recibió esta medida como improvisada y el dólar rápidamente se disparó más de 1,5%. Esto sin duda va a tener impacto en los puestos de conveniencia, en los precios finales de los combustibles y en definitiva, si el gobierno no consigue mantener esta variable y por otro lado, si la guerra en Ucrania sigue y tal vez empeora, probablemente el Estado brasileño habrá gastado una cantidad de dinero muy importante que no necesariamente va a repercutir en un alivio para los bolsillos de los brasileños. Marcelo Silva de Souza en Brasilia, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Más información, el Banco Mundial ha rebajado su estimación de crecimiento de este año para la economía global al 2,9%, cifra claramente inferior al 4,1% que el banco preveía en enero pasado y también inferior al 5,7% de crecimiento real del año 2021. Según el Banco Mundial, la guerra en Ucrania está agravando los daños causados por los cierres sanitarios en China, las interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento de la inflación. Se espera que el crecimiento siga siendo débil incluso en 2023. El Banco Mundial advierte que muchos países caerán en recesión y, como de costumbre, las naciones más pobres serán las más afectadas. Y de esta nueva perspectiva bastante pesimista del Banco Mundial hablamos ahora con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Bueno, Ana, el Banco Mundial en este informe está trazando paralelos con los años 70. ¿Qué escenario espera para la economía mundial en el marco de una analogía con una época realmente olvidable en términos económicos? Sí, bueno, la descomposición de las cadenas de proveedores, los problemas con los inventarios derivados de la COVID que aún continúan y las consecuencias de la guerra de Ucrania, sobre todo con respecto a los elevados precios de la energía y de los alimentos, abren un escenario de estanflación, es decir, de bajo crecimiento y de elevada inflación. Para muchos países va a ser muy difícil evitar una recesión, para los países de alta deuda va a ser muy difícil seguir adelante sin
una reestructuración y se van a dar pasos hacia atrás en la lucha contra la pobreza mundial y contra las hambrunas, según ha dicho David Malpass, que es el presidente del Banco Mundial. Y sí, también ha trazado estos paralelos con los años 70, aunque la situación no es tan complicada como en aquellos momentos. Los precios de la energía son muy altos ahora, pero no son tan altos como estaban en aquel momento. Y también hay una diferencia, y es que los bancos centrales en este momento tienen muchísima más credibilidad que entonces, saben qué herramientas tienen que utilizar y además los balances de las empresas son más estables. Eso sí, la estanflación es una situación muy tóxica, es muy desestabilizadora económicamente, pero también políticamente y socialmente, y hay que tenerlo muy en cuenta. Ana, y ante este complicado panorama, ¿qué receta recomienda el Banco Mundial para salir de esta crisis? Pues la primera es atender a las víctimas de la guerra en la medida de lo posible y la segunda es tratar de rebajar las presiones inflacionistas, sobre todo en los precios de la energía y de los alimentos. En este sentido, David Malpass ha pedido que se produzcan más fertilizantes en todo el mundo, diversificar producción y también que se produzca más petróleo. Sobre todo hay un mensaje también a Estados Unidos y a México para que produzcan más petróleo, cosa que ahora mismo no está ocurriendo. También un mensaje a China. Van a tener que reestructurar parte de la deuda que ha concedido en todos estos años, porque hay muchos países que no van a tener posibilidad de cumplir con el servicio de esta deuda. Ya ha suspendido pagos Sri Lanka y estamos viendo cuáles son las consecuencias de eso. También han dicho qué es lo que no hay que hacer. No hay que tener políticas de restricciones y proteccionistas, sobre todo, por ejemplo, problemas que se cierren las exportaciones de granos o de alimentos, porque eso es muy inflacionista. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Esto fue La Economía. Gracias por su confianza. Hasta la próxima.